Vamos a comenzar la santa clase del día de hoy. A ver, vamos a comenzar. Hoy sí voy a comenzar a participar mucho más con ustedes. A ver, ¿quién me dice qué cuentos te contaban cuando eras niño o niña para que te duermas? A ver, Pinocho. ¿qué cuentos te contaban? ¿Cuál te contaban? Pinocho. Pinocho. ¿Qué? ¿Me estás mirando y me dices Pinocho? Qué feo tu corazón, ¿ah? Bien. A ver, Pinocho. Y agarra, dice, cuenta la historia de un ancianito que vivía solo, ¿no? Entonces, estamos contando una historia. O nos cuentan la Caperucita y el lobo feroz. O nos cuentan los tres chanchitos. Chanchitos. Y nomás así, profe, usted parece uno de los chanchitos, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a analizar textos, pero textos sumamente sencillos, hermosos, que te van a comenzar a gustar. Vamos a ver, ¿por qué? Porque textos son varios, son diferentes los tipos de textos. Pero vamos a comenzar con el texto más divertido de todos los que vamos a encontrar, vamos a analizar en el transcurso de todo este proceso. Comenzamos con un texto narrativo. A ver, pregunto yo, ¿para qué sirve un texto narrativo? ¿Para qué sirve un texto narrativo? ¿Para qué sirve un texto narrativo? Profe, un texto narrativo sirve para contar una historia, ¿no? Para contar. Pero, profe, usted pone para narrar o relatar. Sí, exactamente. Yo voy a contar una historia que bien puede ser real, como puede ser de mentirita. Llámese un texto imaginario. Bien, esta historia definitivamente va a suceder en un determinado espacio, en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Profe, ¿qué narra un texto narrativo? Hechos que pueden ser reales, como pueden ser imaginarios. Profe, ¿para qué sirven los textos narrativos? Al texto narrativo también le podemos poner como nombre otro nombre, texto coloquial. ¿Por qué texto coloquial, profesor? Porque este tipo de textos lo vamos a contar, ¿no? Con un lenguaje sencillo. Es el lenguaje que tú utilizas con tus amigos, cuando le vas a contar, oye, te cuento, mira, la chimoltrufia se enamoró de mí. Y tú le dices, y no es nada, el botijas también está loco por mí, ¿no? Pues bien, es un lenguaje sencillo e entendible para todos. Este tipo de textos, ¿para qué sirve? ¿Sirve para qué? Para describir, correcto. Profe, ¿y qué voy a describir? Puedo describir personajes, puedo describir animales, seres vivos, paisajes, etcétera, ¿no? Voy a describir lugares también, acciones, etcétera. Entonces, recuerda, un texto narrativo, no sirve para qué? Para explicar, no sirve para explicar, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que saber, ¿de qué trata la historia? Profe, otra cosa importante que tienes que recordar siempre, la presencia de un narrador, ¿no? A ver. Un texto narrativo definitivamente tiene que tener un... No te escucho. ¿Qué es lo que debe tener? Un... ¿Qué es lo que debe tener, chicos? Narrador. Un narrador. Narrador. Claro, muy bien, muy bien. Ese narrador puede estar, a ver, dímelo tú. Puede estar en primera, ¿qué más? Persona. Persona. Puede estar en primera, ¿qué más? Segunda, ¿y qué más? Persona y tercera persona. Puede estar en primera, segunda o tercera persona. Correcto, muy bien. Ahora, profesor, pero también es importante la presencia de ¿qué? ¿De los quiénes? Personajes. De los personajes.
Yo no puedo hablar de una historia, de un texto narrativo, si en ella no hay personajes, porque ellos son justamente la parte principal de un texto narrativo, ¿no? La presencia de los personajes y la presencia del narrador. Del narrador y personajes, parte vital de un texto narrativo. Ya, profesor, ya estoy viendo. Entonces, este tipo de textos primero comienza contando la historia. Entonces, en este caso, va a tener tres partes fundamentales, que va a ser el inicio, el nudo y el desenlace. Ya, profe, pero ¿qué es el inicio? Es el comienzo de la historia, ¿no? Cuando el narrador comienza a relatar la historia, ¿no? Pero hay un momento fundamental, importante, el nudo. El nudo. Profe, ¿y siempre va a haber un final? Sí, el desenlace. Siempre va a haber un final, que puede ser muchas veces feliz, como muchas veces muy triste, ¿no? Ah, ya, profesor. Ya, por ejemplo, yo te digo, el desenlace de Pinocho, ¿qué fue? ¿Triste o feliz? Entre A los ver, dos. el desenlace de Pinocho, ¿qué fue? ¿Triste o feliz? Entre los dos. ¿Por Fue qué? feliz. ¿Por qué entre los dos? Pues era triste, correcto, porque cuando se lo come la ballena, todo. Pero al final tuvo un desenlace feliz. ¿Por qué? Porque Pinocho se convirtió en niño. Inhumano. Sí, profesor, se convirtió en profesor de razonamiento verbal, ¿no? Como usted comprenderá, ¿no? Bien, ya estoy escuchando lo que me quieres decir. Pues bien, ahora, vamos a ver acá, ¿qué es lo que tienes siempre que recordar? ¿Qué es lo que tienes que identificar? Número uno, la trama. Profe, ¿y qué es la trama? ¿No? La trama es el tema central, el tema central de la historia, ¿no? El cual se desarrolla en todo el texto, ¿no? Ya, a ver, bien. Ah, te estás riendo seguro porque me estás buscando una semejanza con Pinocho, seguro, ¿no? Cuidado, ¿eh? Ya, qué feo tu corazón. A ver, entonces, la trama va a ser, profesor. La trama, usted me dice que va a ser ¿qué? El tema central de la historia. La trama va a ser el tema central de la historia, ¿no? Entonces, la trama, si es el tema, ¿dónde va a estar? En toda la historia. Como tú me hablaste, por ejemplo, de Pinocho. ¿Acaso Pinocho está solamente al inicio? No, profesor. Toda la historia va en base a Pinocho. Pero hay un suceso importante, ¿no? El suceso detonador. Entonces, el suceso detonador, en este caso, ¿qué sería? Es la idea principal, ¿no? Es la idea principal, ¿no? La más importante, ¿no? La más importante, y va, ya, a ver, entonces es la más importante, ¿no? La cual va a dar inicio a las demás historias. Bien, a ver, ¿qué te dije que era importante para que sea un texto narrativo? La presencia de un... Me olvidé. Yo ya me olvidé. ¿Qué es lo que tenemos que tener en esta historia? De un narrador. Un narrador. Muy bien. Entonces, el narrador. Entonces, es quien cuenta, ¿no? Es quien cuenta la historia.
¿no? A ver. ¿Y cómo lo puede contar? ¿En qué? ¿En qué persona? X cuenta la historia, ya sea ¿en qué? Me olvidé. En primera, ¿qué más será? Segunda y tercera persona. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo!, ¿no? Bien, bien. Entonces, quiero que recuerdes algo importante. En los textos narrativos, generalmente las historias se cuentan en pasado, pero pueden estar en presente o pueden estar en futuro. Pueden estar en futuro. Se cuentan, porque ahí hay una parte donde se dice, ¿no? Los textos narrativos generalmente se cuentan en pasado, pero pueden estar en presente o en Futuro. Bien, ahora, ¿qué otra parte es importante? Los ¿Qué otra parte personajes. es importante en un texto narrativo? Los Tiene que haber personajes. Los personajes. personajes, ¿no? A ver, aquí en este caso tenemos que reconocer Los personajes. al personaje principal. ¿Cuál? Ahí, ¿a quién más? Ya los Y a los personajes Secundario. Qué lindo, Dios mío. Ya no, así me provoca trabajar, ¿ah? Es como si lo estuviera acá frente a mí. Y los personajes secundarios. Secundario. Pero obviamente, estos personajes, ¿dónde se van a desenvolver? En un lugar. En un escenario donde ¿En un lugar, no? ¿En un lugar, no? escenario. Lugares, ¿no? A ver, el lugar es donde se Desenvuelve desarrolla. toda la historia. Profe. Qué lindo, Dios mío. Una Ya, pregunta, profe. donde se desarrolla la historia. Y si, profe, Y digamos, las acciones. Ahora profe, y dice si digamos que está en varias partes. Pinocho se escapó y se encontró con unos hombres malos que lo metieron a un circo. Después Pinocho se escapó. Entonces, ¿eso qué vienen a hacer? Las acciones. ¿Qué vienen a hacer? Las Las acciones, ¿no? Pues Las las acciones. ¿Ah? Las acciones dependen de cómo va a ir la historia. Claro. Entonces, es todo lo que van a realizar quién. Las acciones. Las que van a realizar quiénes, los Personajes. Los personajes. Los personajes son los que se encargan de las acciones, ¿no? De darle movimiento a la historia. A ver, retroalimentación. Retroalimentación. Nuevamente. Bien. A ver, retroalimentación. Retroalimentación. La trama, ¿qué va a ser? ¿Es equivalente a qué? ¿Al tema? Central. El suceso detonador, ¿qué viene a ser? Equivalente a la idea principal. ¿Quién es alguien importante en una narración? El Nada. personaje. Bien. ¿Quién cuenta la historia? Ya sea el primero. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué es lo que tiene que ver? Los personajes. No, dos no. Puede haber uno o pueden haber varios personajes. O sea, en un texto narrativo, hija, no necesariamente hay un número determinado de personajes. Por Pero ejemplo, el cuando principal y los demás son secundarios. claro. Uno es el personaje, Principal. uno es el personaje principal. Entonces, la historia va a ir en base al personaje principal. Ok. ¿Y quiénes van a ser los personajes secundarios? ¿Quiénes van a Los ser demás los son personajes historia. secundarios? Los demás que van del a acompañar a quién? ¿Al personaje? principal. Al personaje principal en la historia. En la historia que se está contando. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿el lugar es donde qué? ¿Donde se va a desarrollar? La historia. Donde se desarrolla la historia. Las acciones, ¿quiénes las van a realizar? Los personajes. Los movimientos, todo eso lo realizan los personajes. Dios mío, ya no, me encontré con un grupo de super genios. Bien, ya no.
Entonces, profe, podemos hacer un mapa conceptual. No es que puedes, lo vas a hacer. Profe, ¿y siempre vamos a hacer mapas conceptuales? Claro, porque el mapa conceptual es lo que te va a ayudar a ti posteriormente. Un mapa conceptual te va a ayudar a resumir todo lo que hemos hecho. Y así Sí, entender profe. mejor. Claro. Cuando tú seas universitario, en tu vida universitario, tú vas a tener que estar exponiendo, pero ya no expones con tantos papelotes, solamente haces un mapa conceptual. Vemos, entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. A ver, la narración. Profe, la narración. ¿Qué es lo que refiere la narración? ¿Qué refiere? ¿Qué refería? Refiere relatos, ¿cierto? Ahora, pregunto, ¿y esos relatos cómo pueden ser? Imaginario. Imaginarios, Y Pueden ser reales o imaginarios. o imaginarios, ¿no? Reales o imaginarios. ¿Te das cuenta qué facilito es? ¿Qué facilito? ¿Por qué? Porque, profesor, estamos sacando palabras claves de todo lo que nos ha explicado, ¿cierto? Solamente con palabras claves estamos haciendo todo. Ahora, vamos acá. Bien, si la narración refiere, cuenta, relatos, la narración, ¿qué requiere? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Necesita de un narrador. narrador. Y ese narrador habíamos visto, ¿cómo puede Y estar? segunda, tercera persona. En primera. Si está en primera persona, entonces vemos que es el, ¿qué viene a ser? Es el personaje principal ¿o qué? O protagonista. Es el protagonista, ¿no? Es el protagonista de la historia que se relata, ¿no? Es el protagonista de la historia que se relata o cuenta dentro de la historia. Profe, ¿el protagonista qué viene a ser? ¿Personaje principal o personaje secundario? Si es el protagonista, ¿vendría a ser el personaje principal o el personaje secundario? Principal. Principal. ¡Ay, qué lindo! ¿Ya? Entonces, vemos que justamente sería el personaje principal. Por ejemplo, digo yo, tenía 15 días de nacido cuando mis padres me trajeron a la ciudad de Lima. Yo había nacido en un pueblito de Lamboyete, ¿no? A los 4 años entré a estudiar a un colegio fiscal, ¿no? Porque mis padres querían convertirme en un profesional. Ahora, aunque ya mis padres ya murieron, los sigo teniendo en mi corazón. ¿Estaría en primera persona? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque yo estoy contando parte de mi propia Vida. historia. Muy bien, bien. Ahora, vamos. A la segunda persona. A la segunda persona. Bien, ahora dice, a los 4 años entré a un colegio fiscal y conocí a un niño muy vivo, muy listo. Este niño se llamaba Luchito. Luchito, al igual que yo, tenía muchas ambiciones. La diferencia era que yo era tímido y él era muy vivaz.
Yo lloraba cuando mi mamá me dejaba. En cambio, Luchito se alegraba de estar ahí en el colegio, ¿no? Prometimos nunca separarnos y siempre estar juntos y apoyarnos, ¿no? Hasta el momento, Lucho es un excelente profesor, igual que yo, pero siempre comunicándonos constantemente. Ahora, ¿yo soy el personaje principal? No, ¿Quién es el personaje principal? Luchito. Lucho. Luchito. Luchito el bigotito, ¿no? Pero Luchito el bigotito. Pero yo te pregunto, ¿estoy en la historia? Sí. Ujú. Sí, estoy. Entonces, cuando estoy en segunda persona, a ver, ¿Cuál es el personaje entonces, secundario? claro, es un personaje Secundario. secundario. ¿A quién acompaño? El personaje ¿Quién principal. acompaña? ¿A quién? ¿Al personaje? Principal. Principal. Al personaje principal. Acompaño al personaje principal. Entonces, ¿estoy o no estoy en la historia? Ujú. Estoy en la historia, ¿cierto? Pero a ver, ahora vamos a ver en tercera persona. En tercera persona. Bien. Ahora digo, en tercera persona. En tercera Hubo persona no aparece. una vez, Todavía. claro. A ver, digo, existió una vez dos compañeros, dos amigos que se juraron amistad eterna. Esta es la historia de Ricardo y Luchito. Ambos eran de Lima. Ricardo vivía hace ya tiempo en el Cusco y Luchito vino de casualidad a la ciudad del Cusco, solamente por unas vacaciones de una semana que se ha prolongado por 2 meses porque no puede regresar por el coronavirus, ¿no? A ver, yo te pregunto, en esa historia, ¿estoy presente yo? ¿El narrador está ahí? No. No, porque digo, había una vez. Tenemos que también recordar los verbos, ¿no? Dice, cuando nos conocimos, ¿qué quiere Indicaba que decir? estaba en Que historia. quiere decir que yo estoy en la historia, ¿cierto? Pero si yo digo, cuenta la historia, ¿qué quiere decir? Que yo no estoy. Entonces, si está en tercera persona, a ver, si está en tercera persona, vamos a ver. Se le conoce como narrador omnisciente. ¿Qué quiere decir narrador omnisciente? Que no aparece en la historia. Omnisciente, que conoce Pero es toda consciente de la historia. pero no Aparece. es omnisciente, es decir, conoce la historia, pero, ¿participa o no participa? No De la historia. participa en ella. No participa, ¿no? No participa de la historia. Bien. Entonces recuerda, cuando está en tercera persona, ¿participa o no participa? No participa. No participa. Me van a dar los nombres de los que están participando porque les voy a dar un paquete de galletas cuando nos volvemos a encontrar. Ya. ¿Ya? Así que después me van a dar sus nombres cuando me manden su tarea. Profe, yo fui la que participó, Ahí les voy a dar sus tortitas de chocolate a todos los que me participen, ¿de acuerdo? Bien. Ya. A ver. Entonces, vuelvo a reiterar. ¿Me dejé entender que está todo claro? Sí. A ver, ¿alguna pregunta que no hayan entendido? No. ¿Está fácil? Sí. Ya. A ver, en la ficha hay una parte, en ejercicio propuesto dice, determina en qué tiempo sucede la historia. ¿No? Hay varias oraciones de una línea a 2 líneas. Tú me tienes que determinar en qué tiempo está, en pasado, presente o futuro. Ahí dice, ¿cierto? ¿Me encontraron en la ficha? A ver.
¿Encontraron en la ficha esa parte? Determina si está presente, pasado, futuro. Sí. Ujú. Ya. A ver, hija, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Yo o Sí, tú. Ana Yeri me persona. Ya, a ver, léeme la primera oración. A ver, para determinar si está en pasado, presente o futuro, ¿ya? A ver, lee la primera oración. Ya. Pasado. Garcilaso de la Vega escribió sobre la Florida del Inca el año 1605. Ya, a ver, dice, Garcilaso de la Vega escribió. Pasado, presente o futuro. Pasado. Pasado. Pero si hubiera dicho, Garcilaso de la Vega escribirá Futuro. futuro. A ver, y si dice, Garcilaso de la Vega está escribiendo. Presente. Presente. ¡Oh, Dios mío! Muy bien. Ahora, la siguiente oración, ¿qué dice? A ver, léela. En un texto narrativo se puede percibir que hay un A ver, ¿qué dice? o el de presente. Eso, sí. Pasado, presente, futuro. ¿Qué, profe? ¿Lo puede volver a repetir? Ajá, mentira. Sí. A ver, lee la segunda oración. Sí, repite otra vez, hija. El barco parta, la gente se pide y los pilotos aceleran la velocidad de la nave. El barco pasa. A ver, dice, ¿el barco pasará o el barco pasó? O el barco pasa. Tiempo. Sí, Pasa. profe, el barco parte. El barco parte, profe. No pasa. El barco parte, ya. Ajá. El barco parte. Dice, parte, partió o partirá. Si yo digo, el barco partió, ¿qué sería? Pasado. 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 El barco partirá. Presente. Futuro. No, futuro. No, futuro. Solo. El barco parte. Presente. Presente. Ah, ya. ¿Se dan cuenta que es sumamente sencillo reconocer el tiempo en que sucede la historia? ¿Es tan fácil en los textos narrativos? ¿Hay alguna duda en este caso de los textos narrativos? No. Ya, bien. A ver, entonces, ¿me dejó? Ya, bien. Entonces, vamos a la ficha. Vamos a la ficha, verificando lo aprendido. Verificando lo aprendido. A ver, ¿está ahí verificando lo aprendido, no, hija? Ya. A ver, ¿qué dice la primera pregunta de verificando lo aprendido o verifico lo aprendido? A ver, lee el primer ejercicio. ¡Bonito! A ver, lee el primer ejercicio, hija. Pero ¿qué es esto? Profe, es lectura. Es una lectura, pero ¿qué dice? Pues? Si no me equivoco, hay una lectura muy, pero muy bonita del hombre que soñaba, de Gabriel García Márquez, ¿no? Hay una lectura muy hermosa del hombre que soñaba, dice, ¿no? El hombre que soñaba. Ya. Tenían que estar con su ficha a la mano. Sí, profe. Ya lo tengo. Ah, ya lo tenemos. Ya. ¿Encontraron verifico lo aprendido? Sí. Sí. Ya. A ver, ¿qué dice la primera pregunta, hija? A ver. A ver, ¿qué dice la primera pregunta?
Sí, te escucho. ¿Qué dice? Un león hambriento y fiero estuvo acechando a una manada de toros durante varios días. Una tarde asomó entre las ramajes que le servían de escondite. Disminudamente se dieron al toro de mayor tamaño. ¿Podría hablar contigo un momento? Ya, a ver. El toro para ahí, se Ricardo. quedó muy Mira, sorprendido. A ver, para ahí un momentito. Mira, te das cuenta que en algún momento, un personaje con otro personaje se encuentra, ¿sí o no? Sí. Se está encontrando. Sí. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que comienzan? Los diálogos, ¿no? Diálogos. Comienzan los diálogos. Entonces, dentro de la narración también puede existir en un determinado momento un diálogo. ¿Cuándo se dan los diálogos? Cuando se encuentran ¿quiénes? Los personajes. ¿Quiénes se encuentran? Los personajes. Los personajes. Se encuentran los personajes. Correcto. En este caso, por ejemplo, hablamos de un león y el toro. Yo te pregunto, a ver, el león y el toro. Yo te pregunto, ¿la historia está en primera, segunda o tercera persona? A ver, ¿la historia estaría en primera, segunda o tercera persona? Mira, te voy a comer el pan que está en la mesa. Te voy a comer el pan que está en la mesa si no lo resuelve bien, ¿ah? Tercera. A ver, estaría en tercera persona. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque el león no habla. ¿Cierto? ¿El toro habla? ¿El toro habla? No habla. No. Yo conozco un amigo que parece toro porque tiene cachos y habla. Es un toro cachudo, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, me vamos a comenzar a analizar los ejercicios propuestos. Antes de verificar la propuesta, regresamos a la primera parte, donde están los ejercicios propuestos. En la segunda hoja. Vamos a la segunda hoja. Ya, a ver. En la segunda hoja. ¿Qué es lo que dice ejercicios propuestos? El primer ejercicio propuesto. Ya. Bien. Ya, entonces, ya, vuelvo a reiterar. Entonces, esto lo van a resolver por interno. Cualquier duda que tengan, solamente me llaman a mi WhatsApperto, y en mi WhatsApperto voy a comenzar a explicarles punto por punto si no lo he entendido. ¿Cómo te llamabas, hija, me dijiste? ¿Cómo te llamabas? Anayeli Mendoza. Ya. ¿De qué grado eres? Segundos. Ya. Bien, ya.